Entendido. Bueno, pues buenas tardes aquí en España, buenos días o buenas medias tardes allá por América Latina si nos están viendo. Estoy muy contento de poder compartir esta tarde con, bueno, pues con una persona que acabo de conocer. Bueno, que acabo de conocer, que llevo poco tiempo, nos conocimos hace poco y es un privilegio poder estar aquí con él para compartir este invitado con Alma, que bueno, lo vamos a pasar muy, muy bien. Y antes de saltar a la, a la conversación, voy a decir quién es mi invitado. Él es Miguel Luis La Peña, es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Oberta de Cataluña, diploma posgrado en Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra, diploma posgrado en Liderazgo por la Universidad Rovira i Virgili, título de experto universitario en solución de conflictos y mantenimiento de la paz por la UNED, programa avanzado en responsabilidad social por AENOR, certificación United Nations Global Compact del programa SDG Ambition Accelerator. En el ámbito municipal ha ocupado diversas responsabilidades como concejal de Cultura, Juventud y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Fraga, en Huesca, consejero comarca del Bajo Baix-Cinca, diputado de Régimen Interior en la Diputación Provincial de Huesca y ha sido alcalde de Fraga en la legislatura 2015-2019. Miguel, muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí en este espacio y bienvenido, bienvenido. Muchas gracias a ti, Quique. La verdad que finalizar un día o iniciar el mes de marzo a las 8 de la tarde, disfrutando de esta entrevista, disfrutando también de tu amistad, de tu relación y con todas las personas que también nos están escuchando y siguiendo por diversas redes sociales, ¿no? Yo solamente que agradecerte la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí y de tener pues unos momentos, unos minutos de conversación amables, transparentes y sobre todo de reflexión, ¿no? Tan necesaria siempre, pero más ahora en los tiempos que nos toca vivir, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, también tengo que decir que es autor del libro del que vamos a hablar, que es, lo tengo aquí, Agenda 2030, el gran desafío del desarrollo sostenible y que hablaremos. Pero antes de pasar, me gustaría pues que nos contaras tu historia. ¿Quién es Miguel? ¿Cómo, de dónde viene, su familia un poco? Brevemente en 5 o 10 minutos. Y si ha habido algún punto de inflexión para llegar a este Miguel que es ahora, ¿no? Si ha sido alguno. Y nos encantaría, bueno, pues escuchar esa historia, que nos contaras y compartieras con nosotros. Muy bien, bueno, Miguel Luis La Peña es una persona que ahora tiene 50 años, prácticamente recién cumplidos, y que a lo largo de la historia pues es muy fácil y muy orgulloso de contarla y trasladarla y de comentarla aquí esta tarde-noche, ¿no? Nací en Fraga. Fraga es una ciudad magnífica, maravillosa del sur de la provincia de Huesca. Es una ciudad que tiene agua y que por lo tanto tiene riqueza, esa agua que nos da la cuenca del Cinca y que unos kilómetros más abajo se une con el Segre y desemboca en el Ebro. Eso es un tema precioso en el aspecto de la naturaleza, en el aspecto también de la flora y de la fauna. Y toda la vida pues me he criado en Fragas. Mis padres son gente humilde, gente trabajadora, que como muchas otras familias pues sacaron 2 hijos adelante, les pudieron dar unos estudios universitarios y yo creo que esos valores de la humildad, de la familia, no hay que perderlos nunca y es muy bueno a veces en la vida parar y mirar hacia atrás y saber de dónde venimos cada uno, ¿no? Pues eso te ayuda todavía más a crecer. Estudié en aquel momento la EGB en Fraga. Posteriormente llegó un momento en mi vida que tenías que decidir si ibas a hacer el instituto, el bachiller o posteriormente COU de aquella época o formación profesional.
aposté por la formación profesional y aquí sí que es verdad que quiero la gente joven orientaros hacia ese mundo, ¿no? El mundo profesional. Ahora todavía está un grado más que es la FP Dual, en la que puedes compaginar el trabajo y también con un sueldo y una formación. Y creo que es el futuro de este país. Y ahí estudié un ciclo que era en 2 años de administrativo, ¿no? Y al final obtuve el título superior de Administración y Finanzas. En aquel momento se hacía también el servicio militar y ya ese propósito de vida ya me venía y me fui a hacer el servicio militar en el ámbito del voluntariado, es decir, combiné lo que era el ámbito de 2 meses de campamento militar con poder hacer el servicio militar aquí en Fraga, en la Cruz Roja, ¿no? Y ayudar pues, a gente necesitada, gente con menos recursos, tema también asistencial, accidentes en carretera y también aprendí mucho, sobre todo muchos valores. A los 19 años empecé a trabajar en una empresa de Fraga, del sector del metal, que se llama Rigual, una empresa familiar. De ahí también, si la pregunta que decías, Kike, de puntos de inflexión, se fue un punto de inflexión, ¿no? El decidir, el continuar los estudios universitarios o ir a trabajar en la empresa privada. Yo allí en la empresa privada, en aquel momento, empecé como administrativo y ahí me he aprendido mucho, me he formado. Posteriormente me matriculé en la Universidad Oberta de Cataluña la carrera de diplomatura empresariales y a partir de ahí me he ido siempre formando, ¿no? Por lo tanto, un punto de inflexión es esas raíces de la ciudad, un punto de inflexión es en la ciudad donde tú has nacido, que has tenido la oportunidad de poder trabajar y desarrollarte, y otro punto de inflexión que es muy importante, el continuar formándote durante toda la vida, ¿no? Porque siempre tenemos cosas que aprender, o como dice el escritor Javier Marcet, también desaprender, que también es muy, tan importante como aprender, ¿no? Posteriormente me fui formando la carrera de ciencias empresariales, el diploma de posgrado en la Pompeu Fabra en Barcelona, pero en aquella época fui también en ese ámbito del voluntariado secretario de una asociación que era Peña, que es Peña Fragatina, que es la asociación juvenil más importante que hay en la ciudad, y esa etapa de 9 años me llevó otra vez a el compromiso público, ¿no? El poder trabajar por mi ciudad, pero ya desde el ámbito del ayuntamiento. Allí entra a formar parte de las listas del Partido Socialista en Fraga y tuve varias etapas dentro del ayuntamiento, compaginándolo también siempre desde la empresa privada, pero con una visión de poner Fraga en el mapa, de que Fraga sea una ciudad de las oportunidades y sobre todo en una economía agrícola, ganadera, del sector de la fruta, dar un salto a un sector industrial de servicios y donde los jóvenes pudieran tener, igual que tuve yo esa oportunidad, poder trabajar aquí, ¿no? Y eso fue lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Trabajar por el desarrollo de la ciudad, el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo cultural. Y después ya llega un momento muy importante en el que tengo la gran oportunidad de presentarme a candidato a la alcaldía de Fraga y salgo la lista más votada. En aquel momento, como ahora, no había mayores absolutas. Y bueno, fue una etapa muy importante en la que conseguimos 3 hitos fundamentales, ¿no? El pleno empleo, tener la tasa de paro en prácticamente un 4, 4,5. El segundo hito, una plataforma logística que era pública del Gobierno de Aragón, de tener 5.000 metros cuadrados ocupados a vender 85 hectáreas. 85 hectáreas son 85 campos de fútbol. Wow, se dice poco, así poco, pero... Sí, sí, la verdad que eso fue mucho esfuerzo, mucha colaboración con el Gobierno de Aragón, mucha discreción con las empresas y después lo más importante, ¿no? Que veníamos de la crisis tan dura del 2008, donde una burbuja inmobiliaria se deshizo, la gran banca se deshizo y quedó mucha gente joven por el camino. Que esa gente, la gran mayoría, tuvo que marchar desde España a otros países de Europa a trabajar, que pudieran trabajar aquí en trabajos de ingeniería, en trabajos de fábrica, en trabajos de formación profesional y en todos esos aspectos. Eso es lo más importante. Y una vez que acabé esa etapa, muy orgulloso, me volví a incorporar otra vez a la empresa que había trabajado siempre, en Rigual, y ya no llevaba en aquella época la parte financiera, sino la parte de gestión de proyectos, y allí me enamoré,
de un elemento muy importante que era la responsabilidad social corporativa, que fue lo primero que implanté cuando llegué a la empresa, lo implantamos mejor dicho, pero alineado con la Agenda 2030. Y a partir de allí, que podríamos poner otro punto de inflexión en la vida o mi vida, ya todo desarrollado con la Agenda 2030, él escribiendo una serie de artículos en medios de comunicación autonómicos y provinciales y en blogs también especializados, y eso ha culminado en noviembre del pasado año con la publicación de mi primer libro, Agenda 2030, el gran desafío del desarrollo sostenible, en el cual pues bueno, me siento muy orgulloso de presentarlo, de poder hablar, pero sobre todo es un libro que no deja de raíz ese propósito de vida que siempre he tenido, ¿no? Que es lo que tenemos que pensar, ¿no? Que es ayudar a los demás, aportar talento y sobre todo experiencia, ¿no? Tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y a partir de allí también, ¿no? Pues bueno, también en mi vida, pues bueno, también tengo una pareja que es Cristina, tenemos también la hija de Cristina que tiene 16 años, que también es un elemento muy importante de la familia, el cual también los adolescentes siempre se aprende, siempre se aprende. Y después, pues también como ocio y tiempo libre, pues la fotografía, el hacer rutas, que también hemos descubierto ahora también con la pandemia, ¿no? El conocer tu entorno, la parte preciosa de la provincia de Huesca, el Pirineo y el Prepirineo aragonés, y después también, como es una ciudad estratégicamente ubicada, estamos también a una hora y cuarto de todo lo que es el Mediterráneo, ¿no? De toda la Costa Dorada, y también hacemos muchas escapadas allí, y también nos permite conocer también pues eso, el mar, la montaña y todos esos aspectos, ¿no? Por tanto, la suerte de haber nacido en una ciudad de oportunidades, el poder haberme esas oportunidades, haberlas sabido aprovechar, pero sobre todo devolverle a mi ciudad, a mi gente, a mi territorio, a las asociaciones, a las pymes, al ayuntamiento, todo lo que yo he aprendido y todo lo que he podido aportar durante todo este tiempo, ¿no? Y es una oportunidad única también pues, para poder hablar de sinceridad y con tranquilidad de cómo es uno mismo, y sobre todo de que hoy en día con educación, con trabajo, y la palabra clave es humildad, te puedes proponer muchas cosas y conseguirlas, ¿no? Con esfuerzo y dedicación, a que a nadie le regalan nada, tú que también sabes muy bien, y eso se consigue así, ¿no? Con muchísima, muchísima humildad en mayúsculas, que es lo que nos pide también ahora la propia sociedad y el entorno. Claro, claro. Fíjate que, bueno, hay muchos temas que has sacado en esto, parte de tu historia, y me gustaría preguntarte, antes de pasar, bueno, hay dos cosas. Primero, ¿cuáles serían tus valores como Luis, como Miguel Luis, que son los innegociables para ti, que son los que te tienes ahí, tus 3, 4 valores? Bueno, el principal valor es la ética, ¿no? Tú tienes que tener unos criterios éticos, los tienes que cumplir, todos esos criterios tienes que respetar, y esa ética y esos valores te lleva también a lo que es al respeto, la humildad, la cercanía, la proximidad, la educación, el saber escuchar. Yo cuando era alcalde, al final hice como un informe de gestión y tuve prácticamente 1.200, 1.300 reuniones, y te puedo asegurar que más del 50% te venían a ver personas que no tenían que ver nada con ningún tema de competencia municipal. Pero el escuchar, el tener educación, el hacer esa gestión, aunque fuera pues, un tema del colegio, un tema del médico, un tema del trabajo del hijo, del nieto, yo creo que al final es lo que quiere la gente, ¿no? La cercanía, la proximidad, pero valores, la ética, la transparencia, la educación, el respeto, el comunicar, el escuchar, el ponerte en la piel de la otra persona. Yo creo que al final eso es lo que te construye como ser humano, ¿no? Antes de esta persona que me viene a trasladar, me he de poner en su piel también, en su momento, lo que está sintiendo, lo que está viviendo, para poderla comprender y sobre todo poderla ayudar, ¿no? Y la educación, ¿no? Que es el principal valor, y esos son gratis, aprenden en el día a día, leyendo, luego hablaremos también de libros, ojeando, escuchando, pero sobre todo para poder opinar hay que saber escuchar mucho, mucho, mucho.
La verdad que sí, que son estos valores que ahora iremos hacia también dentro de tu libro y dentro de también de todo este nuevo liderazgo, bueno, nuevo liderazgo. Lo que está, yo creo, requiriendo como liderazgo es pues estos valores, ¿no? Pero antes de saltar a eso, sí me gustaría que volvieras a retomar el tema de la FP, porque creo que es un tema, más que nada si nos están viendo los jóvenes, en el que, y más cuando tienen que decidir, ¿no? Si van por el bachillerato o por el FP, ¿qué les dirías? Bueno, yo les diría una cosa muy importante. Cuando empecé a estudiar yo la FP en los años 84-85, en Fraga solo había 3 ciclos: el de Administración y Finanzas, el ciclo de Agricultura por la zona agraria que somos nosotros, y el de Mecánica y Electricidad. Hoy en día hay muchísimos ciclos: electromecánica, relacionados con la cultura, con el ocio, con el tiempo libre, con la educación, con la sanidad, con todo el ámbito también de la electrónica. Estos temas también ahora que ya son parte del día a día, ¿no? La robótica, la impresión 3D. Yo les diría que no se lo pensaran, que la FP es progreso, es futuro, que al final acabas teniendo un oficio, que con la FP, una vez puesto ya en el ámbito laboral, los sueldos no son dignos, son los siguientes dignos, son sueldos importantes, son sueldos. Y después también toda la parte de la formación profesional de ahora, en mi época, y también existe ahora, podías hacer prácticas, que yo allí, a raíz de esas prácticas, empecé a trabajar en la empresa que trabajo ahora, es igual, pero hay un paso más, que es el modelo de esa importancia estar en Europa, que es el modelo alemán de la FP Dual, ¿no? El compaginar los estudios con el trabajo y con una nómina, que como mínimo es el salario mínimo interprofesional. Y que en ese periodo de la FP Dual, prácticamente el 95% de los jóvenes, o el 90%, acaban en aquella empresa. Y los que no acaban es porque quieren continuar estudiando, quieren continuar dando salto ya al ámbito universitario. La FP, una vez que sacas un ciclo superior, te permite también optar al mundo universitario. Por lo tanto, la FP, que quizás en este país no ha estado bien valorada, yo creo que es la herramienta más importante para los jóvenes. Lo recoge también muy bien la Agenda 2030 en su ODS 4, Educación de Calidad, donde habla de la formación profesional y también de que ni un solo joven se quede sin trabajo. Para eso es clave ese tipo de formación. Y también, si vamos a la ODS 8, en trabajo decente y crecimiento económico, una de sus metas es también conseguir el pleno empleo. Y el pleno empleo solo se consigue con mano de obra cualificada. Y la mano de obra cualificada solo se consigue si hay detrás una buena formación profesional. Y ya también tenemos una oportunidad muy importante, que son los fondos Next Generation, que la gran mayoría están llegando con todo lo alineado al tema de la formación profesional, al tema de los ciclos formativos, al tema de hacer inversiones en institutos, de maquinaria, de nuevos proyectos, de nuevos laboratorios. Tenemos una oportunidad única y para la juventud yo creo que es un elemento clave los módulos y los ciclos formativos orientados a la formación profesional. Pues ahí está, pues la verdad que creo que es un buen consejo porque, bueno, yo tengo un hijo que también está en la edad de decidir y tenía ahí conflicto de tal, porque bueno, creo que falta también mucha información. Pero bueno, saltando ahora a la parte de la Agenda 2030 y de tu libro, que me ha parecido extraordinario y lo recomiendo muchísimo. Luego dejaremos en donde está colgado el vídeo y todo eso, pues dónde lo pueden conseguir, dónde lo pueden adquirir y tus datos. Yes. Pero sí me gustaría que nos contaras qué es la Agenda 2030 para, así, brevemente, y esto de los ODS, ¿no? Bueno, ahora tristemente, con el conflicto o la guerra Rusia-Ucrania, que al final vemos imágenes muy tristes y que al final las paga también la sociedad civil, hemos visto cómo Naciones Unidas no se ha sabido poner de acuerdo para condenar esa guerra. ¿Por qué? Porque ha habido, China se ha abstenido y el veto del voto ruso la ha paralizado. Pues bueno, la Agenda 2030, que se aprobó en septiembre del 2015, es prácticamente uno de los pocos acuerdos
que Naciones Unidas ha aprobado por la unanimidad de todos los países. Es decir, todos los Estados miembros en aquella votación del 2015 de septiembre votaron que sí. ¿Qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 es una hoja de ruta, es una herramienta estratégica que define una serie de acciones para dos líneas claves. Primero, salvaguardar el planeta y impulsar las oportunidades y prosperidad de sus personas. ¿Por qué? Porque venimos de una economía lineal en que todos pensábamos que los recursos nunca se acabarían, que la extracción nunca se acabaría, y nos estamos dando cuenta que se están acabando. Por lo tanto, hemos de pasar de esa economía lineal de recursos ilimitados a una economía totalmente circular. Y para ello, la Agenda 2030 tiene esos dos grandes objetivos, pero establece una serie de propósitos, una serie de objetivos, como es la prosperidad, como es la paz, como es el cuidado del medio ambiente, como es el desarrollo de las personas, a través de 17 ODS. ¿Qué es un ODS? Los ODS es Objetivo de Desarrollo Sostenible. El objetivo número uno es el hambre cero. Después tenemos también erradicar la pobreza, el ODS 3, que lo hemos visto tan de cerca, que es la salud y el bienestar, lo vulnerables que hemos sido frente a una pandemia, el ODS 4, todo relacionado también con la educación de calidad, el ODS 5. Luego el siglo XXI es el siglo de la mujer, de la igualdad, que es el ODS 5, y el siglo también de la sostenibilidad, lo relacionado con el ODS 13, todo lo relacionado con el cambio climático, ¿no? Pero también hay dos ODS que son claves. Uno que es el que hemos de poner en valor ahora, que es el ODS 16, paz, justicia, instituciones sólidas. No puede haber un país que ataque a otro y estamos viendo una situación muy complicada, muy difícil. Con eso la Agenda 2030 es un elemento clave. Y después otro, que es el último, que es el 17, que son las alianzas. Las alianzas para cumplir todas esas metas, esos objetivos, con el tema de la paz, la justicia, la igualdad, el medio ambiente, la prosperidad de las personas y salvaguardar el planeta. Pero algo está fallando en la Agenda 2030 cuando estamos viviendo ahora un conflicto de guerra entre dos países vecinos y prácticamente marcado por un Estado que quiere continuar siendo una dictadura y otro que venía de un régimen de la antigua URSS que quiere pasar a los grandes estamentos de la Unión Europea o de la propia OTAN, de los grandes o Naciones Unidas, ¿no? Por lo tanto, la Agenda 2030 es más necesaria que nunca. Nos queda mucho trabajo por hacer, pero es una herramienta estratégica para poder evitar todos esos conflictos que estamos viviendo, que al final acaban de pagando personas vulnerables, esas imágenes que vemos en los medios de comunicación, niños, madres, personas mayores que están pasando la frontera de Rumanía o de Polonia en condiciones muy, muy, muy tristes, ¿no? Pero ahí tiene que estar la sociedad internacional para salvaguardar, pero también para juzgar. Hoy hay una noticia positiva dentro de todo lo malo, es que ya el Tribunal de la Haya ya ha detectado alguna denuncia de incumplimiento de cosas que no hay que atacar, ¿no? No hay que atacar a la sociedad civil, no hay que atacar espacios vulnerables, no hay que atacar hospitales, no hay que atacar edificios y ojalá allí se pusiera toda la maquinaria para generar esa justicia y juzgar a esos agresores. Pues sí, fíjate que cuando ha empezado el conflicto, pues daba como que pensar que toda esta ruta o este eje o este instrumento que es la Agenda 2030, pues como que se venía abajo, ¿no? Pero lo has dicho muy bien y yo también creo bueno, que es también el reflejo de toda esta unidad del bloque occidental, digamos, que se han unido, que la Unión Europea no ha tenido ninguna fisura de momento para tener esa pues contestación hacia esta brutalidad, ¿no? Esta violación del derecho internacional que está Eso haciendo es. Rusia, ¿no? Y que bueno, entonces creo que también es esa influencia de esa agenda que, bueno, que está marcada por ahí y que tiene todo ese valor, ¿no? Que sí que tiene ese valor, aunque hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorándolo y también hay que llegar a lo básico, porque la Agenda 2030
y aquí me ayudarás a explicarlo, no es solo para gobiernos o para grandes empresas, es para todo el mundo, para ti, para mí, para cualquier ciudadano, para todos los ciudadanos, porque cada uno hacemos ya algo de algún objetivo, aunque no seamos conscientes, lo estamos aplicando, ¿no? Desde, pues a lo mejor, separar la basura, o sea, acciones pequeñas que están enmarcados en eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer como un mensaje de que esto es el futuro y de que ahí también hay un nuevo liderazgo, que aquí lo uno con todos tus valores también, porque para mí creo que eres uno de los líderes que tenemos que tener referente, ¿no? De esos líderes de la escucha, de la honestidad, de ponerte en el lugar del otro. Y ya no solo líderes que ven por ejemplo, el beneficio económico o tal. Tenemos que estar alineados en esta nueva dinámica de liderazgo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo, y además comparto la opinión y la reflexión al 100% contigo, Quique, y también es el enfoque del libro, ¿no? El libro Agenda 2030, el gran desafío de desarrollo sostenible, pues está enfocado a lo micro, es decir, en dos pilares claves, que es donde yo he tenido la experiencia de todos estos 30 años, ¿no? En la pequeña y mediana empresa, que cumple sin darse cuenta y seguramente sin registrar y sin tener ningún objetivo, pero está cumpliendo al 100% el abrir cada día su negocio, muchos de ellos empresas familiares autónomas, en generar trabajo, dedicar una parte de ese beneficio a formar a sus empleados, y lo mismo con la administración pública, principalmente los ayuntamientos, ¿no? Que es lo local, que es el que vela por ese bienestar de los ciudadanos, ¿no? Servicios sociales, servicios sanitarios, servicios de educación, las bibliotecas, los centros culturales, actividades culturales, que en definitiva pues también es riqueza. Y cuando hay cultura hay paz. La cultura es un valor muy importante, ¿no? Y cuando hay cultura, es la principal riqueza que puede tener un municipio cuando tiene cultura, ¿no? Y después, también lo que quiero destacar muy importante es lo que decías, ¿no? Para todo ello, para implementar la Agenda 2030, son necesarios nuevos liderazgos que pasen por la honestidad, por la humildad, que sean amables, que sean comprometidos, que no sean autoritarios, que escuchen, que generen confianza. Pero para ello, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito de la pyme, ahora hay personas. Antes había trabajadores, asalariados, empleados y empleadas, porque también hay que utilizar un lenguaje muy importante. Pero para mí lo más importante son personas que con su esfuerzo, con su dedicación, con su compromiso, ayudan a generar productos o servicios a otras personas que son los clientes, que son en definitiva los que cada mes nos ayudan a las empresas a pagar las nóminas, porque las nóminas no las pagan los socios, los accionistas, las pagan los clientes con su confianza con la empresa. Y esas personas son las que tienen que creer y definir muy bien el propósito de la organización. Hasta ahora, las organizaciones, los principios rectores, hablamos de la misión, visión y valores, que muchas de ellas las tenían definidas. Pero ahora hay un elemento más en los principios rectores, que ese es el propósito. ¿Para qué nazco como organización? O si ya existo, ¿por qué estoy aquí? ¿A quién me dirijo? ¿Qué objetivos cumplo? ¿Y qué pretendo? Todo ello alineado desde la ética de la transparencia, que es lo que pide los grupos de interés, ¿no? Los stakeholders, que están también ahora tan de moda en inglés. Pero para ello, y digo, liderazgo, personas, clientes, grupos de interés, principalmente la sociedad, pero es clave la ética y la transparencia, pero al otro lado, la gobernanza. Hemos visto empresas, lo vimos en el 2007, ¿no? Lehman Brothers desaparecieron como un castillo de naipes, gobiernos que han desaparecido, la corrupción, la falta de transparencia, empresas que valían 10, por decir un número, y al final se disolvían como un azucarillo. La gobernanza es fundamental. ¿Cómo establezco mis órganos de gobierno? ¿Cómo establezco mis objetivos? ¿Cómo los publico? ¿Cómo los comunico?
¿Cómo establezco desde la gobernanza de la empresa el diálogo permanente con el grupo de interés? Tengo consejeros externos, no los tengo. ¿Cómo reporto? También lo coge muy bien el libro. En la memoria de sostenibilidad, el informe de progreso. Eso es lo que nos pide ahora la sociedad, lo que nos pide ahora los bancos. Cuando una empresa va a pedir un crédito, ya no va con el balance. Está muy bien, ¿eh? Va con el balance, con la triple cuenta de resultados, la social, la ambiental, la económica. ¿Qué hago yo por mi sociedad, por mi territorio? Son una serie de debates que estamos ahora inmersos en todo este campo, en todo este mundo, y yo creo que la COVID, que es verdad que nos ha traído cosas muy malas porque todos la hemos sufrido directa o indirectamente, es una de las partes buenas porque todo este proceso, al igual que la transformación digital, lo ha acelerado. Claro, fíjate que leyendo el libro me gustó esto del informe que ahora tienen que hacer, ¿no? Las empresas o las, bueno, que ya no es el informe, como dices, del balance de cuenta de resultados, saber cuánto he ganado económicamente, sino es todo un balance o un informe, pues humano, yo lo diría y lo calificaría, ¿no? Y que de ahí, pues también parte esa sensibilidad que deben de tener las nuevas empresas y las nuevas, y también, bueno, no solo las empresas, sino también la parte del gobierno, ¿no? La parte, esa sensibilidad de poder aproximar, por ejemplo, pues no sé, lo que es la sanidad, por ejemplo, o principalmente la administración, ¿no? Es dejar de hacer tanta burocracia para poder conectar mejor, ¿no? Creo que hablabas de esta década, para mí también la calificaría como la década de la conexión, en el que tenemos que estar todos interconectados y alineados al ODS 17, ¿no? De crear esas alianzas para poder construir. Si no estamos con esas conexiones, difícilmente vamos a sobrevivir, pues como pymes, como empresas o como seres humanos, ¿no? ¿Y qué? Dime. No, dime. Pues mira, me gustaría también que nos dijeras cuál es tu opinión sobre cómo, ok, está muy bien todo esto, pero ahora cómo lo trasladamos, por ejemplo, a los liderazgos. ¿Cómo podemos, se cultivan estos nuevos líderes? Las empresas que están haciendo, cómo se invierte en esta nueva educación, cómo se, o sea, cómo llega todo esto a algo real a nivel de empresas, porque bueno, a lo mejor hay un CEO y él no está familiarizado o no cree o no quiere, quiero decir, bueno, no es que no quiera, sino que además este movimiento lo está empujando a llevarnos a eso, ¿no? Pero ¿cómo podemos acelerar esto? ¿Cómo podemos crear estos líderes? ¿O cómo un líder bueno, como nosotros llamamos visionarios 2030, por ejemplo, cómo se Eso es. pueden cultivar, ¿no? Bueno, yo creo que la respuesta es esa, ¿no? Visionario. Un líder, un directivo de una compañía o un CEO, debe de pensar en el día a día, que el día a día es lo que estamos continuamente en el despacho y metidos en el portátil, o ahora está de moda ya 2 o 3 pantallas al lado del portátil, pero de vez en cuando el líder tiene que levantar la cabeza y mirar por la ventana. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo que valía en el siglo XX no es válido para el siglo XXI, ¿no? Los líderes tienen que ser gente cercana, que baje a la planta, que se reúna con grupos de interés, que escuche, que dialogue, que tenga muy motivadas a sus equipos, a sus personas, que las empodere, que cree en la igualdad, en la conciliación, el poder combinar la vida familiar con la laboral, el tener horarios flexibles que te permitan a las 4:30 de la tarde llevar a tus hijos o irlos a recoger al colegio o llevarlos a actividades extraescolares o ir a ver a tus padres. Yo creo que esos líderes, la clave es líderes visionarios, que lo has hecho tú muy bien, que pasen a la acción y que también trabajen en red, que lo has definido tú muy bien, y apunta la palabra en la década de la conexión. ¿Por qué? Porque esos líderes tienen que generar y retener el talento, porque ahora las personas
no es como antes, que, por ejemplo, en mi caso también, ¿no? Que te casabas con una empresa y era prácticamente para toda la vida. Y si cambiabas mucho de trabajo estabas mal visto, ¿no? Este no aguanta nada, este no es trabajador. Ahora es al revés, ¿no? La gente, principalmente la gente joven, el ejemplo que poníamos muy bien tú y yo, Quique, que han estudiado formación profesional, que tienen, ellos eligen dónde van a trabajar. Y en aquellas empresas que van a trabajar tienen que tener sus valores, muchos de ellos recogidos en la Agenda 2030. Si esa empresa es transparente, gestiona bien sus residuos, en la sociedad hablan bien, colabora con la sociedad, con los patrocinios, es responsable y aparte el líder es una persona que mira de frente, pero también como cuando conducimos por el retrovisor y con retrospectiva, ¿no? Por lo tanto, nuevos liderazgos, amables, compartidos, sobre todo con mucha visión al día a día, corto y medio y largo plazo, que empoderen, que las personas que formen parte de esas organizaciones se puedan formar, que las empresas ya no vean a los grupos de interés como enemigos, sino como colaboradores. Allí la importancia del ODS 17, de sumar, y para ello es clave un elemento que también ha salido ahora a través de la COVID-19, que es la colaboración público-privada. Y todos esos fondos de Europa vienen en esa línea, ¿no? Una Europa verde, digital, transparente, con buenos gobiernos, tanto en lo público como en lo privado, pero que impulse la colaboración público-privada. Por lo tanto, líderes que también tengan esa perspectiva de colaborar con su competencia también es sumar. Claro. Fíjate que a nivel, bueno, voy a hablar de una experiencia, creo que también esto vendría genial a nivel sindical, por ejemplo, ¿no? De no ver a la empresa como un enemigo, sino como alguien con que tenemos que colaborar, ¿no? Y hacerlo mucho más, bueno, pues aterrizable de vamos a hablar y sentar y a escuchar, ¿no? Por ambas Eso es. partes. Y creo que eso también hay mucho camino que hacer, ¿no? Mucho camino que hacer y mucho camino que recorrer, ¿no? Por ejemplo, ahora que hablas del nivel sindical, que también es un pilar muy importante en una empresa, sea una cotizada, sea una empresa pequeña o sea un taller que tenga o bien sección o representación legal de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Pues un tema tan importante como los planes de igualdad. Los planes de igualdad, que ahora la Administración los está haciendo obligatorios a partir del día 8 de marzo de este año a las empresas de más de 50 trabajadores, a las pymes, no hay que verlo como una obligación burocrática, que lo es y que tiene la obligación de presentarlo, pero hay que verlo como un elemento estratégico, es decir, una hoja de ruta que el plan de igualdad recoja todos estos elementos de conciliación, horario flexible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para allí es clave que ese plan de igualdad nazca con la alianza clave de la representación sindical, que se constituya una representación sindical, un acta de seguimiento, una relación de seguimiento, que también es obligatorio, pero que una vez que el 8 de marzo, que ya está registrado el plan en cada dirección provincial de trabajo, que esa comisión de negociación formada por empresa y por la organización sindical sean también los que cada año actualicen ese plan, generen pequeños objetivos y pequeñas metas e indicadores para poderlo conseguir. Por ejemplo, un indicador, pues en el 2020, cuántas horas ha dedicado la empresa a conciliación, a formación, a horario flexible, o acompañar en septiembre a los niños cuando los llevamos a la guardería, ¿no? Pues eso es el verdadero fruto de un avance social como es la igualdad, que tienes una obligación de generar un plan, pero que el plan sea una ruta estratégica. Y esa alianza que tú ponías encima de la mesa aquí, que en este debate de la representación sindical, pues ese es un ejemplo claro que cualquier pequeña o mediana empresa puede hacer en su día a día con 2 o 3 reuniones anuales, no más. Claro. Y tienen que ir siempre los dos de la mano, porque los dos se juegan mucho. Así es, y estoy convencido y además de acuerdo contigo y que haya esa, bueno, pues también
humildad de poder escuchar y de poder ponernos en los dos bandos, ¿no? Que no confrontarnos, ¿no? Sino que vamos pues, por el mismo camino y por esta misma ruta en la que marca también pues, toda esta Agenda 2030. Bueno, para ir un poco cerrando, me gustaría aterrizar todavía un poquito más y preguntarte sobre la educación infantil, es decir, cómo se está implementando esto a nivel de la educación, pero desde pequeños. ¿Qué planes hay? ¿Cómo lo está manejando? Por lo menos en la Unión Europea hay algunos fondos. O sea, ¿cómo trasladamos este sentir, interiorizarlo pues, a las generaciones que vienen detrás, ¿no? A las generaciones que también pues no sé si después continúen en esta senda o que deben continuar en esta senda, ¿no? Porque, bueno, al final es parte de este progreso y si queremos seguir siendo sostenibles en el tiempo como planeta, ¿no? Porque, bueno, también yo creo que estamos en un punto en el que pues el cambio climático ya es una realidad que ya, pues si no estamos en el punto de inflexión, de no retorno, pues estamos muy cerca, ¿no? Y luego, bueno, pues también con este tipo de conflictos como la guerra que se está viviendo, ¿no? Y que estamos, pues de una u otra manera nos va a afectar o nos está afectando. Bueno, pues cómo podemos cultivar a las generaciones que vienen para que tengan esos valores de la Agenda 2030, esos ODS. Bueno, yo creo que está haciendo un trabajo muy importante. De hecho, en las oposiciones de magisterio, esto lo he descubierto con el libro, ya hay temarios específicos sobre la Agenda 2030. Esto es una cosa que descubrí en diciembre con la publicación de mi libro. Se está haciendo un gran trabajo y desde diversos campos, ¿no? Por ejemplo, el Global Compact, que es el ámbito de Naciones Unidas que implementa la Agenda 2030, en cada país tiene una red. En España es la Red Española del Pacto Mundial, que hace una labor muy, muy buena en formación y en difusión. Y también tienen varios juegos, varios vídeos para el público infantil, donde explica de manera muy didáctica qué son los ODS. Y yo creo que el público infantil es muy importante. ¿Por qué? Porque ya nacen o ya se educan, mejor dicho, con esos valores, los aprenden en las escuelas, en los colegios, en los centros educativos, y cuando salen también los llevan a sus casas y les dicen a sus padres cómo se recicla, y son los primeros cuando van a pasar a la mascota recoger los excrementos, o todos los temas de la higiene, de la salud, de la dieta saludable, pues esas 5 piezas de día de la fruta. Y eso es muy importante y hace una labor muy buena de divulgación, lo que sería la Red Española del Pacto Mundial. Pero por otro lado, que también lo nombro en el libro, hay otro movimiento que van del ámbito municipal, que son las agendas 2030 locales, que es una adhesión de cada municipio. Pues me acuerdo que toma el pleno municipal, el máximo órgano de decisión que tiene un ayuntamiento, de adherirse a ese órgano, que es todos los temas de divulgación, alinear proyectos. Por ejemplo, cuando se monta un pequeño parque infantil, pequeñito, pues que los niños decidan. Se creen también los consejos de la infancia y de la adolescencia, y también hace una labor muy, muy buena en este país, en España, UNICEF. Que sean ellos, los niños y niñas, esos que son entre comillas, esos concejales. Creo que hemos perdido a Miguel. Ahora creo que está volviendo. Y concejalas de esos consejos puedan. ¿Sí que? Ah, sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, pues hablaba de la herramienta de la Agenda 2030 local como elemento de participación ciudadana, que ya son los que llevan esos valores dentro, que van creciendo y que se forman también cuando ya hacen los estudios medios con esos valores, que muchos de ellos también se especializan también en la universidad y que posteriormente van a trabajar. Pero totalmente de acuerdo contigo que desde la infancia
son valores que hay que educar, se han de llevar y sobre todo que hay herramientas muy importantes para poderlos impulsar en el día a día, ¿no? A través de juegos, vídeos, compañías de teatro que también lo significan, talleres, etcétera. Pues la verdad que mucho trabajo nos queda, mucho trabajo, bueno, pero tú has empezado con este regalo que nos has dado con este libro. Además, a mí me gusta, y lo iba a empezar, lo que pasa es que se me pasó, decir que es un viaje de lo micro a lo macro. Es un viaje que nos haces a través de ese libro, de tu libro, en el que podemos viajar para entender perfectamente qué es la Agenda 2030, los ODS y cómo se puede aplicar pues desde el ámbito micro, cómo también interactúan el macro, o sea, los gobiernos, Naciones Unidas. Entonces, todo es, pues, como yo diría, la pieza clave es esa conexión, esas alianzas, como el ODS 17, en el que tienen que estar unidos para poder, pues para seguir en esta ruta que creo que Eso es. hoy por hoy es indispensable y más necesaria que nunca con todos estos desafíos que también nos está, bueno, pues el COVID, lo que tú dices, nos ha traído un despertar de cómo comunicar, de cómo liderar, pero también ahora este desafío que como humanidad nos estamos enfrentando y cómo también vemos, bueno, todavía habrá que combatir toda esta, combatir me refiero en el sentido de, pues de estas violaciones del derecho internacional que increíble que estén pasando con toda esta nueva conciencia que tenemos, ¿no? Así que si quieres agregar algo en esta para pasar a la siguiente parte. No, yo creo que es eso, ¿no? Tener unos valores desde pequeños, transmitirlos, compartirlos y que la Agenda 2030 es una herramienta estratégica para conseguir todos estos desafíos que tenemos como sociedad en general y que cada vez van apareciendo nuevas cosas, pues como la COVID o como el conflicto o la guerra provocada por este imperialismo ruso, que cada vez afecta a personas y que son las principales que hemos de trabajar en ese ámbito de aplicación de la Agenda 2030. Personas y planeta. Muy bien. Pues nada, para cerrar esta parte y pasar a la parte de las preguntas, hay una frase que me gustó casi al final de tu libro que dices, créetelo, ilusiónate y sobre todo pongámonos a trabajar unidos para conseguir este reto tan ilusionante como es la Agenda 2030. Así que lo dejo para compartir porque me parece súper ilusionante e inspirador, pues para que lo apliquemos y lo hagamos parte de nosotros, ¿no? Bien, Bueno, pues gracias. vamos a hacer esta ronda de preguntas, son preguntas abiertas, no son muy complicadas y a ver qué sale. Así que Intentaremos responderlas. ¿estás listo? Si no, pasa palabra. Muy bien, sí, si no existe el comodín de pasapalabra. Muy bien. Bueno, Miguel, ¿para ti qué es la conexión con alma? Bueno, conexión con el alma es la conexión con uno mismo, ¿no? El conocerse, el descubrirse, conocer sus talentos, el conocer sus valores, el conocer también sus puntos fuertes, sus puntos débiles, todo eso ya relacionado para convivir con el resto, tanto a nivel de familia como a nivel de empresa como a nivel de familia, ¿no? Pero principalmente conocerse uno mismo y a veces también parar y reflexionar, que es muy importante. Buenísimo, parar y reflexionar. A mí lo he implementado, que tengo una herramienta que que tiene una parte de su metodología, la pausa, y es tan importante hacer una pausa en el día Eso es. o sea, para ver cómo estamos simplemente y que prácticamente nadie lo hace. Bueno, cuando estás en un momento de confianza, ¿a qué te sabe la confianza? Bueno, cuando estoy en un momento de confianza me sabe algo positivo, me sale algo de estar bien, de sentirme cómodo y sobre todo esa confianza es muy importante también trasladarla y contagiarla en el buen sentido de la palabra, ¿no? Creo que Claro, es clave para liderar equipos, para estar a gusto con la familia, para tener una credibilidad, para tener también una trayectoria en la vida, ¿no? Confianza creo que es una de las palabras muy, muy importantes y con mucha fuerza. muy bien. Mencióname tu película favorita. Bueno, la película favorita es una película que todos hemos visto, incluso hemos llorado, que es el Titanic, ¿no? ¿Por qué? Porque allí
es un barco, un megabarco, que se inaugura, que hace su primer recorrido, y vemos que hay clases de gente muy rica, gente de otras categorías, me digo que categoría, lo que sería en el tren, ¿no? Turista preferente, pero que al final, cuando se hunden todos iguales. Los que van de la gente muy rica, a la gente más pobre. Pero también la parte positiva es que hay un capitán, que hay un líder, que independientemente de que ve que han tocado el iceberg y que se van a hundir, no pierde nunca la calma, está siempre allí y evita, que es lo inevitable, ¿no? Pero es una película que tiene muchos valores, que al final los hace a todos iguales, no por tener más no se salva uno ni el otro, y sobre todo ese papel clave del capitán o esa orquesta, ¿no? Que cree en ese proyecto y acaban ahogados tocando los instrumentos, ¿no? Es una película para reflexionar, para ver muchas veces sus diferentes versiones, ¿no? Es una Muy película bien. muy... Pues sí, a mí es muy buena y la verdad lo que tú dices tiene mucho y esa similitud que has hecho pues de la sociedad misma, del mundo, ¿no? Y al final todos somos, nuestro destino al final, bueno, pues es esta parte de, pues desaparecemos, ¿no? En el Sí, sentido sí. de que ahí sí no hay vuelta atrás, ¿no? Seas rico, pobre o Sí, sí, clase al media, o final sea, acaban todos de todos la misma manera, a la ¿verdad? misma vez. Desgraciadamente. ¿Qué es para ti la vulnerabilidad? Bueno, la vulnerabilidad es lo que hemos visto, ¿no? Y lo vimos ahora prácticamente 2 años, ¿no? Este mes de marzo, de estar bien, estar todos felices, creíamos que esto nunca, pues eso, pues contaminando, con el tema del cambio climático, utilizando los vehículos, no respetando el medio ambiente, la flora, la fauna, y de un día para otro nos aparece un virus, un bicho, la COVID. Nos reíamos con el buen sentido de la palabra cuando lo veíamos tan lejos que era estas fechas ahora en China, pero de un día para otro se paró el mundo. Se paró el mundo, se paró el trabajo, se paró las relaciones humanas, nacieron nuestras plataformas que ahora estamos, pero eso es la vulnerabilidad, de tenerlo todo a no tener absolutamente nada. Y que una gran fábrica, una gran empresa, un gran organismo o una gran carretera, a las 8 de la mañana no pasa absolutamente nadie, ¿no? Eso significa que somos todos muy vulnerables y que tenemos que hacer mucho caso a lo que nos dice el planeta. El planeta nos dijo, hemos de parar y también ahora que ya empezamos otra vez a quitarnos las mascarillas y otra vez a rebajarse los confinamientos y a ver evidentemente cada vez menos casos y con menos repercusión y menos hospitalaria, también lo que decíamos antes, muy bien la pausa, ¿no? Parar y decir, oye, hace 2 años, ¿cómo estábamos? Esto puede volver a ocurrir. Por lo tanto, tratemos mejor al entorno y tratemos mejor al planeta, porque es el propio planeta que dice que nos hemos de parar. Eso es la vulnerabilidad a mi entender. Muy bien. Un concierto que recuerdes el que más. Bueno, un concierto que recuerde el que más, he estado en varios, ¿no? Sobre todo en mi época de Peñafragatina, que éramos promotores de conciertos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como asociación sin ánimo de lucro, fue Manolo García en Fraga, ¿no? Manolo García en Fraga puso 4.000 personas y de allí me quedo con la actitud y la cercanía de Manolo García, la cercanía de su manager, que era su hermana, y sobre todo que fue un concierto muy bonito, con muy buen sabor de boca y que no defraudó a nadie y lo más importante, que se desarrolló con total tranquilidad, normalidad y yo creo que es un concierto muy bonito y eso lo viví desde dentro, desde la organización. Qué bien. Bueno, Manuel García me gusta, me gusta. Bueno, y el último de la fila El último en era... la fila, exacto, el último en la fila que son los orígenes, son canciones también muy bonitas también, que hablan mucho de eso de la vulnerabilidad, de los bosques, de la flora, de la fauna, de la naturaleza. Son también canciones para pensar y reflexionar en ese momento de pausa, ¿no? Que tú Sí. muy bien dices, Kike. Sí, sí. ¿Qué tienes en tu mesita de noche? Bueno, tengo esta de noche en la fotografía con mi pareja, con Cristina, la fotografía de mis padres y mi hermana, y siempre tengo un libro. Tengo el libro de los 7 hábitos, ¿no? Es un libro también que también lo he releído, ¿no? Muchas veces y cada vez que se aprende más, y esos 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Uno también de los grandes líderes que también escribí en su momento, y lo tengo allí en versión más pequeñita de bolsillo, más accesible. Bueno, y el cargador del móvil también, ¿verdad?
Sí, ese siempre, ese, creo que todos lo tenemos ahí. Un momento que recuerdes de gran felicidad. Bueno, yo tengo varios, ¿no? El día que tomé posesión como alcalde, para mí fue un momento de gran felicidad, a su vez de un sueño cumplido, de nombrar a mucha gente, entre ellos mis padres, que tanto me han dado, mi familia, mi pareja, mi hermana, mi sobrina, mi cuñado, toda la familia, ¿no? Pero también esa felicidad, pero a su vez compartida con responsabilidad, ¿no? A partir de ahora esa responsabilidad que conlleva, ¿no? Pero ese fue un momento de mucha, mucha felicidad. Muy bien. ¿De qué estás realmente agradecido hoy? Bueno, de estar aquí contigo, de poder disfrutar este momento, de poder conversar de manera sencilla, humilde, tranquila, de reflexionar con educación, con respeto y de compaginar ideas. Y yo creo que eso es estar agradecido, ¿no? Que cuando es un momento de pausa al final del día, de que estoy agradecido pues de haber llegado aquí, de haber pasado este día, como todo, ¿no? Días mejores, días peores, de poder cenar luego con mi familia y de poder pasar algún WhatsApp a mis amigos, ¿no? Pero hoy, especialmente hoy, de esta magnífica entrevista de invitado con alma y tan humana, tan próxima y tan cercana. Gracias, igualmente, igualmente. Bueno, pues te he pedido que me compartieras 5 canciones, que las voy a leer. Es Dios de la lluvia, del último de la fila, A mi manera, de Sinatra, Mediterráneo, de Serrat, A quién le importa, de Alaska, Himno a la alegría, de Miguel Ríos. Y 3 libros, Camino de Sirga, de Jesús Moncada, La ceguera, de José Saramago, y la Agenda 2030, Gran desafío del desarrollo sostenible, que eres tú. En una frase o en una palabra o en una frase corta, estas 5 canciones y estos 3 libros que dicen de Miguel. Bueno, dicen que Miguel, que es una persona humilde, que escucha, que también que hace las cosas a su manera y que continuamente tiene que estar aprendiendo, y para ello es clave estos 3 libros y muchísimos, muchísimos más, ¿no? Pues maravilloso. Pues Miguel, ha sido un placer esta entrevista, conocerte desde esa parte del alma y ver que las cosas se pueden hacer de esa manera como tú las estás haciendo, tocando el alma, entregándote desde esa transparencia, y creo que ese es un gran ejemplo y que a mí me enorgullece, de verdad, te lo digo de sinceridad, desde el corazón, el que haya personas como tú y que podamos encaminar ese camino hacia, bueno, pues ser más sostenibles, vivir en un mundo de paz, aunque suene muy utópico, pero si no existen las utopías, pues ¿de qué viviríamos? Y de esos sueños. Y bueno, pues de verdad te lo agradezco y esperando poder compartir, hacer conexión y seguir construyendo, porque de esto va la vida, de hacer estas conexiones y de mostrarnos y de ayudarnos. Así que pues te agradezco muchísimo y ha sido muy, muy agradable y yo me lo he pasado genial. Muy bien, la verdad que Quique, también agradecerte la gran labor que estás haciendo de difusión, de reflexión, de poner encima de la mesa en cada una de estas entrevistas elementos tan importantes como los valores, la reflexión de la vida, ¿no? Empezar la entrevista de dónde viene uno, ¿no? De dónde viene y dónde está, ¿no? Esa trayectoria de la vida, ese recorrido. Pero lo más importante, agradecer también la oportunidad que he tenido, que me lo estoy pasando muy bien, que estoy disfrutando mucho y que esa conexión a partir de ahora es una puerta abierta, ¿no? Puedes contar conmigo, cualquier charla, cualquier conferencia, cualquier tema que quieras aportar, tienes mis datos, tienes mi teléfono. Yo muy contento y sobre todo también agradecer a las personas que nos han seguido, ¿no? Creo que la parte está, también que conectabas muy bien, ¿no? De la conexión de la red es fundamental para hacer estas entrevistas, estas charlas y poner en valor muchos, muchos temas que en definitiva nos preocupan a todos. Pues sí, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos han seguido y en breve pues pondré en el canal de YouTube todos los datos donde podéis adquirir el libro también, súper recomendable, y nos vemos pues a la próxima entrevista y os vemos. Soy Quique Torres del Albergue del Alma y los esperamos. Muchas, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.